todo lo que dijiste en la corte fueron puras mentiras. Dije que Eugenio y yo nos separamos después que me enteré que me había mentido toda la vida. Ajá, y eso a mí qué me importa. Cuando tenía 14 años, tuve una hija con él. Una niña. Y desde que supe que estaba embarazada, fui la mujer más feliz de este mundo. ¿Y eso qué más me da? Eugenio me dijo que ella murió al nacer. Y fue el dolor más grande que sentí. Después me enteré que eso era mentira, que ella estaba viva y que él se la regaló a una familia que yo no conozco. ¿Cómo comprenderás? Perdóname, pero es que a mí qué me importa lo que hayas sufrido. De verdad, no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Mi hija hoy está cumpliendo 24 años. Y tiene el mismo lunar de sangre en el cuello que tengo yo. Mónica, yo soy tu madre. Lo que me estás diciendo es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Primero salió lo del lunar de sangre, luego tu fecha de nacimiento, luego dónde fue que naciste. Naciste en Dallas. Son meras casualidades. Cuando fuiste a recoger tus cosas en la mansión del Pino, por eso fue que me viste en tu recámara. Agarré un cepillo, fui a hacerle una prueba de ADN a tu cabello y los resultados arrojaron que tú eres mi hija. La hija que me arrebataron al nacer. Me dio tanta pena ver a Alonso así que ya ni siquiera me dieron ganas de reclamarle lo de Moni. Está hecho una piltrafa. Con toda la razón. Yo no he tenido valor para ir a verlo. La vida siempre te cobra todo lo malo que hagas. Y ve, de la manera que menos te puedas imaginar. No sé por qué siento que esto que le pasó a Alonso estuvo planeado. Sí, la mujer que se la llevó al motel eso iba con toda esa intención. Y sabía muy bien lo que hacía. Una lección muy dura para Alonso. Él nunca más va a poder burlarse de otra mujer. No pienso volver a la oficina. Francisco y Marcelo te han estado esperando. Lo de tu hermano es mucho más importante que ver a esta gente. Además, tengo que esperar a ver qué me dice el médico y que nos den un cuarto. Llamé al tipo que va a encargarse de Adalberto. ¿Qué te dijo? Más tarde me veo con él. ¿Para cuándo quieres que lo haga? La próxima semana, sin falta. Dios nos va a castigar, hermano, por burlarnos de esa pobre. No es burla, no es burla, no es burla. Lo único que hice fue poner un poco en su lugar a Patty. A mí sí me chocan los humos que se carga últimamente. No puede ser tan mala con Eric y con Claudia, son sus hermanas. Se pasa. Bueno, sí, que le baje 2 rayitas. Ahora, no es un mérito acostarse con Alfredo. No, como si eso fuera a llevarla a algo. Pero, ¿en serio era gordita, dientona y con el pelo parado? No. Hacemos patizonza. No lo puedo creer. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿en verdad Francisco es Emilio Montenegro? Sí, ¿cómo te enteraste? Pues es que él mismo me lo dijo. Y él muy estúpido se puso a decirme patizonza. Nunca te había quedado mejor ese apodo, manita. Oye, ¿y tú sabías que era él desde hace mucho, verdad? Sí, obvio.
¿Y por qué no me lo habías contado? ¿Para qué? Mira, si me llamaste para enterarte del chisme, perdóname. Pero yo tengo muchas cosas más importantes que hacer que darte explicaciones a ti, Patricia. Digo, Pati Sonsa. Tu padre, Eugenio Beltrán, no quería que tú fueras parte de nuestras vidas porque iba a interferir con el plan que él tenía para mí. Si lo que me dices es verdad, ¿qué actitud quieres que yo ponga? ¿Qué quieres que yo haga? Mónica, yo... Mira, te voy a explicar algo. Yo tuve dos padres maravillosos que me amaron incondicionalmente. No me interesa buscar a nadie más, mucho menos a ti y al hombre ese. Pero no fue mi culpa. Mira, yo entiendo perfectamente bien, sí. El hecho es que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue crecer alejada de ti. Porque eres una mujer detestable. Deja tú la antipatía que nos teníamos mutuamente, pero lo que me hiciste con Alonso es algo imperdonable. Y eso nunca lo voy a poder olvidar. Acabo de llamar al viejo cara de llanta ponchado para que me venda la parte que le quede de la constructora. ¿Y sabes qué? Dice que no. Es tan iluso que cree que puede ganar el juicio. Pero yo creo que al final terminará cediendo. ¿Para qué quieres comprarle nada? Por favor, Eugenio. Que sería muy desagradable estar viéndole su horripilante cara todo el día. Oye, al final eso puede traer muy malas vibras. A mí las vibras me valen. Eugenio, ya va quedando menos para nuestro gran día. Tú ese hombre, tú ves que no hay mal que dure 100 años. Ni nadie que los aguante. Van a investigar y van a encontrar a la culpable. Lamentablemente en ese motelucho no servían las cámaras. ¿Por qué ella lo debe haber sabido? Ella estaba insistiendo todo el día en que fuéramos ahí. Ay, hijo, esta época no está para descuidarse de esa manera. Hay mucha gente loca suelta, mucha gente enferma. Mira a Ana con la sífilis. Ah, hijo, ¿cómo pudiste ser tan inconsciente? Ya, papá. Mira, vamos a hablar con el mejor especialista a ver qué solución podemos encontrar, ¿sí? ¿Qué solución puede haber? Matarme solamente es lo mejor que puedo hacer. Se supone que debo fingir consternación y ponerme a llorar por Alonso. No me afecta, no me importa en lo más mínimo lo que le pasó. Gabriel, no hables así. Alonso es tu hermano. Como si no lo fuera. Se metió con mi esposa y yo se lo voy a perdonar. Ella estuvo de acuerdo. Pero él tenía que respetarla. Es mi esposa. Pero claro, como el señor hace todo, todo le vale 3. No me voy a sentir mal porque le cortaron sus... Es su karma, se lo merece. Su problema. Yo sé que tú te acuerdas de mí. ¿Sabes? El niño que me mandaron a desaparecer está forrado en billete y es dueño de una constructora. Sí, me dijiste, sí. Entonces Del Pino mandó a desaparecer a los cuñados y ahora quiere desaparecer a los suegros. Ay, tremendo alacrán que se echaron encima con ese tipo, ¿ah? Oye, ¿y la madrastra Fernanda no te ha llamado más? No. Solo se apareció para comprar las drogas para tu noviocita Ana. Otra desaparecida más. Aunque no lo quiera aceptar, esa me debe estar extrañando, ¿sabes? Y tú sabes que yo no soy rencoroso. Si ella quiere volver, yo la puedo perdonar. Rafita, ¿sabes quién nos puede caer como anillo al dedo? ¿Quién? Pati, la hermanita de Claudia. Tiene un cuerpecito esa muchachita. Imagínate eso aquí, ¿ah? No me digas más, no me digas más. El día que la conocí me dejó con unas ganas. Dios mío, pero bueno, las esperanzas es lo último que se pierde. De repente la vemos, la convencemos y aquí la esperamos, con los brazos abiertos. Me gusta ese plan. Imagínate esa mujercita aquí, ¿eh?
tú te libras de chutarte a la Pati, porque te vas antes de que ella salga de la oficina. Pero yo no me escapo. ¿Quién sabe qué le pasó a Patricia? Antes no era así. Se volvió loca, como si creyéndosela muy, no se fueran a dar cuenta que es pura raza. A ver, Patricia es mi cuñada y es tu hermana. Y la verdad para mí tiene mucha clase. Ay, no manches, Fermín. Sí. Mira, a mí me va y me viene si se plancha el viejo o no. Lo que no se vale es que nos quiera ver por encima del hombro. Y de plano que haga como si no le importáramos. Se está pasando de egoísta. Bueno, ya estuvo bueno el cotorreo. Es tu primer día de trabajo después de que faltaste tantos días. Así que a chambear, Claudia. ¿Eh? Ni modo. Lo que hay que hacer para ganarse la papa, ¿no? Chambear. Bueno, sí. Está bien, no te voy a mentir. Yo quería que Alonso te sedujera para que te fueras de la casa. Pero yo nunca le dije que te drogara y mucho menos que te violara. No te creo. Mi padrastro me violó desde que yo tenía 9 años. Y eso es algo que nunca le voy a perdonar. Y nunca voy a estar de acuerdo con que ningún hombre viole a ninguna mujer. Sí lo hiciste, ¿y sabes por qué? Porque eres mala. Porque te encanta lastimar a la gente que te rodea. Porque si tú sufriste, quieres que nosotros también suframos. Qué poco me conoces. Ay, lo que menos quiero hacer es conocerte más. Mónica, yo sentía la necesidad de que tú supieras la verdad porque te lo mereces. Pues gracias por tu fina atención, pero me quedo en las mismas. No te hubieras preocupado, ¿eh? Tu padre es un hombre muy rico. Tú obviamente vas a ser la heredera y... Pues que se meta el dinero que tiene por donde bien le corresponde. A mí no me interesa nada de él ni de ti. Y no hay ninguna palabra más, ¿eh? Olvídate de que existo. No quiero saber nada de ti ni ahora ni nunca.